El Señor nos envía a cada uno de nosotros en la casa del Señor, nuestros hermanos que se conectan también a través de la plataforma del Facebook Live. Alabados a Dios. Dios envía al hermano Julio, alabado sea el Señor. Lo habíamos extrañado y Él está aquí. Alabado Dios esta noche, qué bueno, alabado sea el Señor. Se regocija mi corazón y los hermanos también. Yes, aleluya. Alabado Dios, alabado sea el Señor. Dios es bueno. All the time. Una lectura al Salmo 105, amados, alabado sea el Señor. Al Rey que vive sea la gloria, unos cuantos versículos, alabado Dios, porque es bastante largo, alabado Dios. Tenemos a la hermana Ani, allá en la parte de atrás peleando la buena batalla, alabado sea el Señor. Mi alma te alaba, hermanos que han estado afectados, alabado sea el Señor. Carla y su hija, pero ya está en recuperación y a Dios damos la gloria y la honra. Alabado sea Dios. Dios es bueno, Dios es bueno. Dios es Todo el tiempo. Podemos adorarlo, podemos bendecirlo. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y al Rey damos la gloria y la honra. Qué día precioso Dios nos ha dado. Sí, mi Dios, aleluya. Para que nos gocemos. Alabado sea el Señor. Salmo 105. Alabado sea el Señor, el cual es de la siguiente manera, para la gloria del Dios Trino, Padre, Hijo, y la dulce comunión de ese Espíritu Santo. Y la iglesia que va a aparecer decimos: Amén. Alabar a Jehová, invocar su nombre, dar a conocer sus obras en los pueblos, cantarle salmos, hablar de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscar a Jehová, versículo 4, y su poder, buscar siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. 6. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios. Verse 7. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. 9. La cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Alabado Dios, no se acaba, alabado sea el Señor. 11, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. 12, cuando ellos eran pocos en número, alabado Dios, y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ello castigó a los reyes. Su voz de Dios y no de hombre. 15, no toquéis, digo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. 16, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. 17, envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. 20, envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señal de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Vamos a dejarla ahí, darle al Señor gracias por esta Gloria al Señor por su palabra, en Dios. esta noche. Sí, mi Dios. Por su palabra majestuosa, su palabra, alabado a Dios que vida, su palabra que es la verdad. Padre mío, gracias te damos por esta preciosa palabra. Glory. Aleluya. Señor, tu palabra es la verdad, por lo cual nos gozamos y nos deleitamos ante tu presencia. Alabado Dios. Gracias porque fiel y verdadero eres tu Yes, tu palabra yes. y cada promesa. Gracias porque tú no puedes mentir, mi alma alaba a Dios. Así lo dice tu palabra, no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre. Bendito para que Dios, te arrepientas. aleluya. Eres el Dios que promete, eres el Dios que cumple. Alma mía, alaba al Rey que vive, por lo cual te adoramos, te bendecimos, te damos gracias. Quiero presentarte, Dios mío, también esta nuestra cajita de petición, Dios mío, cada petición escrita. Yes, Lord. Tú las conoces, cada una de ellos, y el anhelo y el deseo del corazón en la vida del pueblo. Nos ponemos de acuerdo y clamamos a ti, Padre. You are Que sea, faithful, Dios Lord. mío, Aleluya. tocando los cielos, derramando bendición, Dios mío. Glory to God. Aleluya. Alegría
podamos escuchar en los labios del pueblo que Yes. han dado tu testimonio, alabanza, Santo alabado. de cómo tu mano bella, tu mano poderosa se movió a su favor en el nombre de Jesús. Y a ti daremos siempre la gloria y la honra. Clamamos a ti por los enfermos. Que tú hablas el corazón del hombre de una manera especial, oh Dios eterno. Glorifícate sobre su vida. Vive. Y sobre la vida de todo aquel que está enfermo en esta noche. Porque por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, quien llevó todas nuestras enfermedades. Alabado Dios. Nosotros, Aleluya. Mucho de estar esta noche aquí en medio el templo para buscar el rostro. Vamos a leer la clase que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 4, del 1 al 11. Gloria a Jesús. Gracias te damos, Señor. Vamos a estar puestos en pie en referencia a la palabra de Dios. Te damos, alabado. Aleluya. Qué lindo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Santo gracias. alabado. Vamos a estar en el estudio número 7. El título de la Qué clase es lindo, Señor. Vive la nueva experiencia en Cristo. Vamos a Aleluya. leer antifonalmente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominables idolatrías. A esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de destrucción y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que así ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios todos. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloriosa palabra. Amén. Gracias. Este estudio de hoy está tremendo, hermano. Está buenísimo. Así que Gracias, Dios me Señor. lo bendiga. Vamos a dejar aquí a nuestro hermano Ángel que tiene el estudio de esta noche. Gracias, Señor. Te damos. Qué lindo Dios. Padre, te bendecimos y te glorificamos. Gloria sea tu Señor. nombre, santo. Alabado Dios. Soberano Dios y Dios les Rey. bendiga, amados hermanos. Amén. Alabado Dios. Dios les bendiga más. Amén. Gloria a Dios. En esta noche, pues, vamos a estudiar el estudio bíblico número 7. Gloria a Dios. Que se titula Vive la nueva experiencia en Cristo. Gloria a Dios. Eso es lo que estamos viviendo nosotros, gloria a Dios, los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, Gracias, gloria a Señor. Dios. Aleluya. Aleluya. La santo. vida antigua, gloria a Dios, era viciada y pecaminosa, pero la nueva vida en Cristo está llena de frutos y dones, gloria a Dios, que nos ha dado el Espíritu Santo, gloria al Señor. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a
a leer el pensamiento central. Por aquí el hermano Carlos. En Cristo se terminó el poder del pecado sobre nosotros y ahora podemos disfrutar del fruto y dones de su gracia para administrarlo a otros. Amén. Vamos a ver qué usted entiende por esto, que con Cristo terminó el poder del pecado sobre nosotros. Cristo dio su vida por nosotros, por la humanidad. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y salvador, nuestros pecados son perdonados y a la misma vez entramos en la gracia de Dios. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Cristo terminó el poder del pecado sobre nosotros y ahora podemos disfrutar del fruto y dones de su gracia para que los ministremos para la gloria de Dios. Después de eso, del Señor salvarnos, ahora podemos disfrutar de todos esos dones, gloria a Dios, y frutos de su gracia para que los ministremos para la gloria de Dios. No es para que nos quedemos con ellos, es para que los ministremos entre los hermanos, gloria a Dios, y entre todas las personas que nosotros, gloria a Dios, le hablemos de la palabra del Señor. Santo alabado. Gloria a Dios. Por aquí el hermano Darío me puede leer el texto áureo. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia, multiforme gracia, de Dios. Primera de Pedro 4:10. Amén. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Lo que hemos acabado de decir, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Porque la gracia de Dios está entre todos nosotros. Por eso dice multiforme, porque nos engloba a cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Y se manifiesta en muchas formas. Por eso dice la multiforme gracia de Dios. Se manifiesta en muchas maneras y en muchas formas. Gloria a Dios. Esta clase bíblica la vamos a encontrar en Primera de Pedro del 4, capítulo 4, del versículo 1 al 19. Y tiene 3 objetivos. Gloria al Señor. El primero dice entre la vida pasada y la actual. Cuando reconocemos algo, estamos examinándolo, estudiándolo e identificando todas esas maneras de la vida pasada y la actual, aunque no nos recordamos, ¿verdad? No debemos primero que vamos a tener cantazos si hacemos algo que no es bueno, que no es provechoso y que no es agradable a la vista del Señor. Gloria a Dios. Esta clase tiene también el bosqueo de estudio 3 partes. La número 1, la vida antigua, viciada, pecaminosa ha terminado. La número 2, la vida nueva debe estar colmada de frutos y dones. Gloria al Señor. Aleluya. Y la parte número 3, la presencia del Espíritu nos afirma en las pruebas. La presencia del Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Alabado Dios. Gloria a Dios. El que nos afirma en las pruebas. Porque dice que las pruebas producen ¿qué? Paciencia. Gloria a Dios. Por eso es que nosotros tenemos pruebas. Porque el Señor nos da las pruebas a veces para que adquiramos conocimiento, gloria a Dios. Y si nos da pruebas, tenemos que soportarlas en el nombre del Señor, porque el Señor también tuvo pruebas mientras vivió aquí en la tierra. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Los datos generales acerca de esta clase
Dice, si Cristo sufrió hasta lo indecible para poder destruir el poder del pecado que nos tenía atados, ahora es deber nuestro armarnos del mismo pensamiento, sometiendo todo nuestro ser a la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Si Cristo sufrió, también nosotros tenemos que armarnos de ese mismo pensamiento. Gloria a Dios, porque tenemos que someter todo nuestro ser a su voluntad. El autor, hemos estado con Pedro, con el apóstol Pedro. Alabado Dios. Gloria a Dios. Y los personajes, aquí están Pedro, los cristianos judíos dispersos en el mundo conocido. La fecha del libro, probablemente desde Roma, entre los años 62 y 63. Y los lugares, el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, y lugares donde fueron expatriados los creyentes. Gloria a Dios. Dice que después de varias décadas de un ministerio poderoso en Jerusalén, Judea, Samaria, Jope y Cesarea, es probable que Pedro haya pasado sus últimos años en Roma. Gloria a Dios. Roma es la capital de Italia y es la que está allí, que parece una Alabado bota. Dios, yes. Siempre la asociamos con una bota. Siempre en la escuela, cuando nos decían, Ajá. vamos a la clase, hoy vamos a tener la Italia, y todo el mundo decía, así la bota, Ajá. porque siempre la hemos asociado con eso. Gloria al Señor. Vamos a rapidito a la introducción de esta clase. Dice, 3 asuntos de considerable valor para la vida cristiana se tratan en este capítulo. Gloria al Señor. El primero tiene que ver con la transformación del carácter y la personalidad del cristiano como resultado inmediato de la obra salvadora de Cristo. Los padecimientos de Jesús en la carne son vistos aquí por el apóstol como un ejemplo y base de la muerte al pecado. Gloria a Dios. Las obras de nuestra carne quedaron eliminadas para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Como dice aquí en el verso 2, 4:2. Ahora debemos ser sobrios y velar en oración para que la nueva vida en Cristo sea firme y próspera. Solo así tenemos la capacidad de decir no al mundo y sí al Señor. Gloria a Dios. El segundo tema que ocupa la atención del escritor es la manifestación de los frutos y dones espirituales en la vida del cristiano, del creyente. Esto solo puede darse cuando en la persona se ha realizado la transformación a la cual se refirió anteriormente. El amor y la hospitalidad dice que son pruebas visibles y tangibles de la obra interna del Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Cuando los creyentes producen frutos espirituales, se bendicen mutuamente y administran los dones que el Espíritu les ha dado, glorifican a Dios por medio de Jesucristo. Como tercero, el apóstol se refiere a la urgente necesidad de que el glorioso Espíritu de Dios repose sobre nosotros. Esto no solo nos ayuda a resistir el fuego de la prueba, sino que da testimonio de nuestra relación personal con el Señor. Los que creen que el creyente está exonerado de problemas y dificultades debe poner atención a los últimos versículos de Primera de Pedro, capítulo 4. Allí se nos dice que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Pero si las cosas no son tan fáciles para los justos, ¿qué será lo que espera al impío y el pecador? Como dice
que si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde irá el infiel y el pecador? Dice el apóstol Pedro. Gloria al Señor. La primera parte lleva por título La vida antigua, viciada y pecaminosa ha terminado. En estos primeros versos encontramos unas palabras aquí en el versículo 3. Dice la palabra que los gentiles lo que les agradaba, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Gloria al Señor. Las lascivias, dice que son lujurias carnales, gloria a Dios. Las concupiscencias son deleites también, deleites carnales, que tienen que ver con la depravación, gloria a Dios. Las embriagueces, pues ya usted sabe lo que son. Cuando la gente se embriaga, que pierde, dice por ahí mucha gente que los borrachos pierden la vergüenza. Eso es. Y eso es así, gloria a Dios, porque la gente que se embriaga con licor, muchas veces cosas que no hacen cuando están sin el licor, las hacen cuando están con 2 o 3 palitos, como dicen los puertorriqueños. Gloria a Dios. Las orgías. Orgía es una fiesta sexual desenfrenada. También tiene que ver con depravación, disipación. Disipación es algo dedicado a los placeres o derroches materiales, que son también concupiscencia. Y dice, y abominables idolatrías. Antes nosotros idolatrábamos muchas cosas en la vieja vida, pero ya en la nueva vida en Cristo solamente idolatramos al Señor, porque siempre estamos pendientes del Señor. No somos, como dicen por ahí, que cuando usted va a un juego de pelota, tiene mucha gente que son asiduos a eso. Los fanáticos. Los fanáticos. Pero nosotros, mucha gente nos dice que somos fanáticos de Cristo, pero quizás no somos fanáticos, pero siempre estamos pensando en el Señor. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Porque nosotros tenemos que estar llenos de la presencia de Dios. Tenemos que estar llenos de su palabra. Gloria a Dios. Y de todo lo que tenga que ver, aleluya, con el Señor. Aleluya, porque Él viene a buscar, aleluya, a su pueblo, que se lo ganó allá en la cruz del Calvario, gloria a Dios, derramando su sangre preciosa. Gloria al Señor. Hermano Ángel, lo que pasa es que en ese dicho es que ahí dice que somos fanáticos, haciendo la comparación como tú la llevas, paralela con sean con los jugadores de pelota, de básquetbol, lo que sea, lo que no conocen a Cristo, lo que no entienden es que nosotros no somos fanáticos, sino que nosotros somos miembros del cuerpo. ¿Somos qué? Un equipo. Y como el equipo no se va a gozar, y por eso es que nosotros nos gozamos y no nos pueden entender. Alabado a Dios. Gloria a Dios. Gracias. La primera parte dijimos que se llama La vida antigua, viciada y pecaminosa ha terminado. Ahí tenemos unas definiciones también. Dice, armados del mismo pensamiento, que está en 1 de Pedro capítulo 4 verso 1. El pensamiento de Jesús fue someterse voluntariamente al sufrimiento para redimir al pecador. Lo que agrada a los gentiles. Dice, con el término gentiles se alude a los paganos. En esta ocasión, gloria a Dios. Dice, se ha predicado el evangelio a los muertos. Eso significa que se les predicó antes que murieran. Pueden estar incluidos aquí los santos del Antiguo Testamento. Nosotros no le predicamos a los muertos, le predicamos a los vivos. Porque el muerto se muere y ya va al sitio que se ganó. O a la muerte eterna, o tiene que ir a la gloria con el Señor. Alabado. Gloria a Dios. El inciso A
El cambio se debe a que Cristo terminó con el pecado. Ahí vamos a leer los versos del capítulo 4, del 1 al 3. Si la pastora me lo puede leer. ¿El 1 al 3? Sí. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también amaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Amén. Aquí el tema central de Pedro son los sufrimientos, tanto del creyente como de nuestro Salvador Jesucristo. En este capítulo, él los ve como parte del proceso de la transformación cristiana. Gloria a Dios. El primer punto fuerte es la declaración: el que ha padecido en la carne terminó con el pecado. Aquí se refiere a Jesús, pues él con su muerte le puso punto final al imperio del pecado. En otras palabras, el argumento de Pedro es que Jesús tuvo que sufrir hasta lo indecible para poder destruir el poder del pecado que nos tenía atados. Ahora es deber nuestro armarnos del mismo pensamiento, sometiendo todo nuestro ser a la voluntad de Dios, lo cual podría incluir cierto sacrificio. Pedro no sugiere aquí que uno puede salvarse a base de sufrimiento, pues eso sería igual a hablar de una salvación por obras. Y por obras nadie se puede salvar, gloria a Dios. En épocas antiguas hubo personas que se entregaron al martirio para ganar más mérito delante de Dios. Pero aquí se contradice esa herejía, porque él padeció para terminar con el que padeció para terminar con el pecado fue Jesucristo. Gloria a Dios. El sufrimiento que le podrá sobrevenir al cristiano es la persecución que el diablo puede provocar usando a los que viven aún en el pecado. Romper con las viejas costumbres y apartarse de los caminos torcidos de antes significa dar la espalda a la gente, gloria a Dios, con la cual practicábamos dichos pecados. Pedro enumera algunos de los vicios del mundo: las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Gloria al Señor. Alabanza. Decirle no al mundo y sí al Señor puede significar la pérdida de ciertas amistades que por ese mismo hecho se nos pueden convertir en enemigos. Gloria a Dios. Muchas de las amistades que nosotros teníamos, después que usted conoció al Señor, pues, después que conocimos al Señor, ellos nos echaron para el lado, como quien dice, ya, no hace lo que antes hacía, ya no bebe con nosotros, ya no está aquí en la orgía y en las cosas feas que nosotros hacíamos. Así es que mejor mantenerlo aparte. Gloria a Dios. Y por eso a veces se hacen enemigos nuestros. Pero gloria a Dios, es mejor así, porque para tenerlos como amigos y seguir, gloria a Dios, compartiendo con ellos, vamos siempre a caer en lo mismo. Porque si compartimos con ellos, sabemos que vamos a estar andando en esa misma concupiscencia que ellos andan. Gloria al Señor. El inciso B dice: ahora debemos ser sobrios y velar en oración. Vamos a leer ahí del verso 4 al 7. Por aquí el hermano Mario. ¿El verso 4? Del verso 4 al 7. Dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Verso 5.
pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y el 7 como final. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Amén. Aquí el apóstol nos anticipa estas reacciones. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno. ¿No se ha enfrentado usted al reproche de sus compañeros de vicios? Ahora, en lugar de ceder a insinuaciones pecaminosas, dígales que ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Como dice en el verso 5, a los muertos de épocas anteriores, como los santos del Antiguo Testamento, que de alguna manera conocieron la voluntad de Dios. Muchos de ellos fueron juzgados en carne según los hombres, incluso algunos fueron asesinados, pero todos viven en espíritu según Dios. Por lo que murieron fuera de la voluntad de Dios no podemos hacer nada, porque después de la muerte todo queda fuera de nuestro alcance. Gloria a Dios. Las oraciones o los bautizos o bautismos por los muertos, como los practican algunas sectas, son totalmente inútiles. Nuestro deber es evangelizar a los que están vivos. Gloria a Dios. La advertencia y el doble mandato del verso 7 son indispensables para mantenernos firmes en el Señor y resistir la presión de los mundanos. En primer lugar está la advertencia divina: el fin de todas las cosas se acerca. Este mensaje debe estar presente en cada corazón, pues de ello depende nuestra consagración y dedicación al Señor. Gloria a Dios. Sabemos que todo es pasajero, que lo único permanente es la palabra de Dios con sus promesas y enseñanzas. La convicción de que el fin de todas las cosas se acerca nos hará desistir del mundo y vivir solo para Cristo. En segundo lugar, el apóstol nos da un mandamiento doble en este versículo: sed pues sobrios. La palabra sobrios viene del sofronézate, del verbo sofroneo. Tengan una mente sana, estén en su juicio cabal, como la expresión usada en Marcos 5:15 acerca del gadareno liberado. Velad en oración. Aquí encontramos la palabra néctase, que significa vigilancia espiritual. Aquí Pedro no usó la palabra gregoreite, del verbo gregoreo que usó Jesús en Mateo 26:41 para exhortar a los discípulos que no se durmieran aquella noche de su arresto en Getsemaní. Pedro nos exhorta aquí no a velar físicamente, sino mantenernos alerta contra el desánimo y la tentación, sabiendo que el fin de todas estas cosas se acerca y que la venida del Señor está a las puertas. Gloria a Dios. Nuestro deber es estar en nuestro juicio cabal y mantenernos alertas en oración. Gloria al Señor. Entramos a la segunda parte. Gloria a Dios. Amén. Dice: la vida nueva debe estar colmada de frutos y dones. Esta se encuentra en 1 Pedro 4, del 8 al 11. Gloria a Dios. Y tiene también algunas palabritas ahí de definiciones y etimología. Ferviente amor, que se encuentra en el verso 8. La palabra ektene, que significa amor, puede traducirse como intenso y fuerte. Gloria al Señor. Dice: cubrirá multitud de pecados. Aquí se refiere al perdón y la restauración de alguien que ha pecado, como se explica en Santiago 5:20 y Proverbios 10:12. Y según el don que ha recibido. Eso está en el verso 10. El carisma puede ser
espiritual o material, pero siempre se ve como algo otorgado por el Señor para que sea administrado a otros con amor. Gloria a Dios. Y entramos al inciso A, que se intitula La importancia de los frutos del amor y la hospitalidad. Gloria al Señor. Ese me lo puede leer la hermana Sabia, del verso 8 y 9. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Amén. Dice, para vivir cristianamente en esta tierra, los creyentes debemos someter nuestra vida a Dios para que Él la colme de cualidades y recursos de arriba, del cielo, gloria a Dios. Jesús se refirió a la manera de recorrer o de reconocer e identificar a cada creyente diciendo, por el fruto los conoceréis, como dice Mateo 7:16. Los que no conocen ni obedecen al Señor se empeñan en adquirir riquezas, fama, influencia, habilidades y aún educación solo para tener una vida importante en este mundo. En cambio, los cristianos pueden anhelar y adquirir todas esas cosas, pero su verdadera aspiración es dar fruto espiritual para poder agradar a Dios y a sus hermanos. Aquí el apóstol menciona solo una de las manifestaciones del fruto del Espíritu. El principal de ellos, el amor. Recomienda ante todo tener entre vosotros ferviente amor. Esa palabra ferviente viene del término que significa fuerte e intenso. Gloria a Dios. Solo un amor con esas cualidades de fuerte e intenso puede soportar los embates de la sociedad donde nadie paga bien. Como cristianos tenemos que aún amar a los que no nos aman. Gloria a Dios. Y amén. Otra cualidad especial del verdadero amor cristiano descrito en este versículo es la capacidad de perdonar a los que nos han ofendido. Amén. Gloria al Señor. Cuando Pedro dice que el amor cubrirá multitudes de pecados, se refiere a la actitud de un creyente de hacer caso omiso de los pecados de una persona a la cual quiere ayudar. Esto no se puede calificar como encubrimiento de pecados o complicidad del mal. Lo que se busca es atraer a la persona a los pies del Señor para que confiese y se aparte de su maldad y Dios le haga prosperar. Gloria a Dios. Como dice Proverbios 28:13. Aquí el apóstol se refiere al perdón y la restauración de alguien que ha pecado, tal como lo explicó Santiago 5:20. La idea original de todo esto viene de Proverbios 10:12, donde se hace una contraposición entre el odio y el amor. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Otra manifestación del verdadero amor cristiano es la hospitalidad. Esto de hospedarse los unos a los otros es una práctica común en los días que Pedro escribió esta carta. Muchos cristianos andaban de lugar en lugar víctimas de la persecución y otras anomalías. Para que esta práctica fuera efectiva debía hacerse sin murmuraciones. Porque ¿de qué sirve uno ayudar a alguien si luego empezamos a divulgarlo o a criticar a los que hemos ayudado? De nada nos vale, gloria a Dios. Queda nulo el valor de un hecho bondadoso cuando hacemos alarde o queremos dar mucho crédito por lo que hemos hecho. Gloria al Señor. Si hay alguna pregunta o alguien quiere hacer algún comentario de esta parte, gloria a Dios, ahora es el momento. Si no, entramos en el inciso B, el lugar de la administración de los dones espirituales. Eso está en el versículo 10 y 11. Gloria al Señor. Vamos a ver si el hermano Richard me puede leer estos dos versos. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder
que Dios da, para que en todo eso sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio de los siglos de los siglos. Amén. Amén. Si un creyente se somete a la voluntad del Señor y vive en Él, indudablemente producirá fruto. Jesús dijo: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Dada esta primera condición, lógicamente, es de esperarse que se dé el segundo aspecto de la vida cristiana, que es la manifestación de los dones. Existen por lo menos 4 listas de dones espirituales en Romanos 12, 6 al 8, en Primera de Corintios 12 al 8, del 8 al 10, y versículos 28 al 31, ese mismo capítulo, y en Efesios 4, 11. Pedro no da aquí una lista de dones, gloria al Señor, como tampoco enumeró todos los frutos del Espíritu. Lo que hace es exhortar a los creyentes que han recibido algún don a ministrarlo bien. Gloria al Señor. El Espíritu Santo es el que reparte los dones, carismata. Gloria a Dios. Y dirige al creyente a usarlos como es debido. Como dice 1 Corintios 12, del 4 al 7. Los que han recibido el bautismo del Espíritu Santo deben pedir al Señor que les otorgue dones para poder servirle mejor. Nadie recibe dones para usarlos de manera egoísta. Estos nos son dados para que los ministremos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, como dice el versículo 10. A la manera de ejemplo, el apóstol se refiere solamente a 2 de los dones que el Espíritu Santo da al creyente para el servicio cristiano. En primer lugar, alude al don de la palabra de sabiduría. Gloria al Señor. Siguiendo el catálogo de 1 Corintios 12, 8, aquí instruye a los creyentes diciendo: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Gloria al Señor. Para hablar conforme a las palabras de Dios, el cristiano tiene que saturar su mente con la lectura, el estudio y la meditación de la palabra de Dios, en la Biblia. Aleluya. Gloria a Dios. Ella es la voz de Dios, gloria a Dios, impresa y disponible para que le hagamos el manual de nuestra conducta diaria. Esa es la que va a dirigir nuestra vida, gloria al Señor. Si memorizamos de manera inteligente una serie de pasajes claros y prácticos, nuestro vocabulario tiene que reflejar los dichos de Dios. Toda palabra de sabiduría tiene que estar relacionada con las Sagradas Escrituras. El segundo don de este pasaje es el tis diaconei. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. El término diaconía se traduce como servicio, tal como se expresa en Romanos 12:7. Sea cual fuera el don que hayamos recibido del Señor, hagamos de él el mejor uso en la iglesia para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Eso es alabado. Gloria a Dios. Aquí hay una preguntita que dice: mencione los dones aludidos ligeramente en este pasaje y hagan comentarios acerca del propósito de Dios al dar los dones a la iglesia. Ahí el de los 2 dones que habláis, del don de la palabra de sabiduría, gloria a Dios, y hay que ministrarlo conforme al poder de Dios, gloria a Dios. Entramos a la parte número 3. Si no hay alguna pregunta o algún comentario, gloria al Señor. La presencia del Espíritu nos afirma en las pruebas. Gloria al Señor. Aquí también tenemos algunas definiciones y etimología del fuego de prueba. 1 Pedro 4:12. Este pensamiento conduce a la metáfora de un horno ardiente, como el que se encendió para incinerar a los 3 hebreos en Babilonia.
la revelación de su gloria. En el verso 13, esta expresión en el griego de Apocalipsis doxes se refiere al momento glorioso de la segunda venida de Jesús a esta tierra, su manifestación al mundo. Gloria a Dios. La otra es la casa de Dios, en el versículo 17, que no aparece entre la clase. De acuerdo con 1 Timoteo 3:15, la casa de Dios es la iglesia de Jesucristo, de la cual somos parte todos nosotros como casa espiritual. Gloria a Dios, que también lo dice en 1 Pedro 2:5. Y el inciso A se lleva por título firmes ante las pruebas y los vituperios. Gloria a Dios. Dice que ahí vamos a leer los versículos 12 al 16, pero eso no están aquí, ¿verdad? Yo solo puedo leer, hermano Ángel. Amén. Amado, no os sorprendáis de fuego de prueba, como ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en nuestra revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Amén. Y la hermana Lilian me busca luego el mismo capítulo 4, los versículos 17 al 19. Los va a leer cuando yo se lo indique. Gloria a Dios. Aquí en el 4.12 empieza un nuevo mensaje de aliento de parte del apóstol Pedro a los cristianos de la dispersión. Se dirige a ellos como amados, agapetoi, como compadeciéndolos y advirtiéndoles que no se sorprendieran del fuego de la prueba. Esta hoguera de padecimientos por la fe ya había comenzado a afectar a muchos creyentes, y varios de ellos estaban espantados y sorprendidos, pensando que a los fieles nunca se les puede venir nada malo. Pero Él los alienta, interpretando los sufrimientos como parte esencial de la escuela práctica de la vida cristiana. Gloria a Dios. Gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. La amonestación de Pedro es buena para nosotros también, aunque todavía no hemos empezado a sufrir casi nada. Los dos puntos de apoyo que se dan al creyente en los versículos 13 y 14 son el contraste entre los padecimientos y la gloria de Cristo. El contraste entre los padecimientos del Señor y la revelación de su gloria es una lección de valor escatológico para nosotros hoy. Esta expresión griega de Apocalipsis doxes se refiere no al arrebatamiento de la iglesia, sino al momento glorioso de la segunda venida de Jesús a la tierra. Su manifestación al mundo cuando todo ojo le verá, como dice Apocalipsis 1:7. La esperanza del escritor era que los hermanos se regocijaran con esa promesa, que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. La perspectiva del cristiano alcanza a ver lo que no ven los que no creen en Cristo. Nosotros podemos sufrir ahora, pero sabemos que si somos fieles, no solo seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, sino que también veremos cara a cara a Jesús cuando Él revele su gloria. Gloria al Señor. Y número 2, la presencia permanente del Consolador. En el versículo 14, Pedro explica cuál es la fuerza motivadora y vivificante del creyente que sufre. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios
reposa sobre vosotros. Yes. Esta expresión del apóstol nos hace recordar lo que Juan dijo acerca del descenso y permanencia del Espíritu Santo en Jesús después del bautismo. Gloria a Dios. En Juan 1:32 él testifica: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. De allí Jesús fue al desierto a su retiro de ayuno y oración por 40 días y 40 noches, y estando allí el diablo vino a tentarlo. Como dice Mateo 4 del 1 al 9. Así como Jesús venció al enemigo con la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, nosotros también lo vamos a vencer en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y entramos al inciso B, que lleva por título firmes ante el juicio de la disciplina. Y ahora la hermana me lee los versículos 17 al 19. Hermana, sí, los dos que yo le indiqué. El 17 y 19 del capítulo 4. ¿No lo encontró? La Biblia. En la Biblia. ¿Lo leo? Sí. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Y el 19 o el 18? Del 17 hasta el 19. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Lo que vemos en esta última parte del capítulo 4 es más que el mero ataque feroz del enemigo. Es un proceso de prueba y disciplina. Es interesante ver cómo Pedro reconoce que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Gloria al Señor. De acuerdo con 1 Timoteo 3:15, la casa de Dios es la iglesia de Dios, del Dios viviente y columna y baluarte de la verdad. Gloria al Señor. Nosotros, como piedras vivas, hemos sido edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, como dice en 1 de Pedro 2:5. Como tales, los cristianos somos más responsables delante de Dios que los impíos, los que no han recibido la palabra, sino que carecen de la enseñanza divina. Gloria a Dios. En la visión que Dios le dio a Ezequiel acerca del juicio que vendría sobre Jerusalén por la iniquidad del pueblo, el profeta vio que el juicio divino tenía que empezar en el templo. Él vio a los 6 verdugos que venían a ejecutar el juicio. Tan pronto como el varón vestido de lino le puso la señal en la frente a los que gemían y clamaban en la ciudad, Jehová mandó a los otros: matad a los viejos, jóvenes y vírgenes y niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ezequiel 9, 3 al 6. Lo que Pedro deduce de todo esto es que si el juicio primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio del Señor? Gloria a Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Primera de Pedro 4, 17 y 18. Esta cita que el apóstol hace de Proverbios 11, 31 da por hecho que si han de sufrir los que gimen y claman a Dios por las injusticias y la maldad que ha inundado al mundo de hoy, ¿cuánto más habrán de sufrir los que han dado la espalda al Señor? Es probable que por el momento todo parezca a su favor y se sientan seguros de lo que tienen, pero cuando les llegue la hora de sufrimientos, entonces no tendrán a quién recurrir. Gloria a Dios. Por eso concluye nuestro escritor: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor.
Vamos a la reflexión o al resumen general, gloria a Dios, de la clase. Dice, todo este capítulo 4 está dedicado a la amonestación al pueblo de Dios para que se oponga a las presiones del mundo. Pedro empieza por señalar que la vida antigua, viciada y pecaminosa, terminó cuando rendimos nuestro ser a Cristo, gloria a Dios, quien se sometió al padecimiento para darnos salvación. 1 Pedro 4, del 1 al 7. Y de ahí la importancia de la amonestación a ser sobrios y velar en oración. Existe la necesidad de estar siempre, gloria a Dios, produciendo el fruto del Espíritu. Aquí sobresalen el amor y la hospitalidad. Otro aspecto de la vida cristiana es la manifestación de los dones espirituales. No olvidemos que si no hay frutos, no puede haber dones. El pasaje final, 1 Pedro 4, del 12 al 19, amonesta a la iglesia a estar firme frente a las pruebas. Gloria a Dios. El juicio debe comenzar en la casa de Dios y dice que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Gloria al Señor. Así es que apliquemos, gloria a Dios, estas verdades a nosotros y seamos sobrios y velemos en oración. Gloria a Dios. Vamos a las preguntas y respuestas de este estudio. La número 1 dice, sabiendo que el fin de todas las cosas se acerca, ¿cuál debe ser la actitud del creyente? Gloria a Dios. Hermano Juan. Ser sobrio, mantenerse alerta y mantenerse alerta en oración. Amén. Ser sobrios y mantenerse en alerta en oración. Gloria a Dios. Número 2. ¿Cuál debe ser la verdadera aspiración del creyente verdadero? Número 2. Hermana Cecilia. ¿Cuál debe ser la verdadera aspiración del creyente verdadero? ¿Qué debemos dar nosotros? Los frutos del Espíritu. Amén. Que, sí, para agradar a Dios y para agradar sí, a los hermanos. a los Amén. hermanos, el fruto del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Número 3. ¿A qué se refiere Pedro cuando dice que el amor cubrirá multitud de pecados? Por ahí está, hermano Maricelo, ¿no? Sí. Una persona que tenga un amor ferviente, ¿verdad? Que tenga compasión hacia las personas, que tenga misericordia, puede hacer que otra persona cambie y se convierta en su amor. Amén, gloria a Dios. Se refiere a la actitud misericordiosa del creyente con el propósito de atraer a otros a los pies del Señor. Gloria a Dios, para que confiese su pecado y Dios lo pueda bendecir. La número 4. ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales que Dios da a cada creyente? Hermano Carlos. Los dones son para los dones ayudan al creyente a servir al Señor mejor. ¿Pero para qué son? ¿Con qué propósito? Para que los ministremos a otros como buenos administradores de la gracia de Dios. Gloria a Dios. La número 5. Por aquí, antes que nos toque el segundo timbre, el hermano Darío. La número 5. ¿Cómo el apóstol apoya a los que están pasando por el fuego de la prueba? Dice, gozados por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Amén. Por medio de la promesa de la participación de su gloria y por la presencia del poder vivificante del Espíritu Santo. Dios les bendiga, Dios les guarde y la próxima semana estaremos en un liderazgo de servicio. Gloria a Dios. Si este estuvo bueno, el próximo estará mejor. Que Dios les bendiga y el hermano pastor con nosotros. Déjame limpiar un poquito.
Lindo, Señor, gracias, hermano. Dios les bendiga. Dios. A Dios sea la gloria, damos gracias a Dios por el hermano Ángel, maestro. Amén, amén. Aleluya. Clases preciosas, amados, para nuestra vida. Alabado sea el Señor. Nuestra hermana Ramonita. Se pone que a la hermana Ramonita le perteneciera a la próxima que viene. ¿Sabe pertenece a este servidor? Si usted mira el título y observa en una clase doctrinal, alabado Dios, que creo que me corresponde a mirarla, entonces pues usted sería la 9, alabado Dios. Cuando llevamos unas clases que usted sabe que pues que hay que machacar bien, alabado Dios, pues ahí va a estar este servidor. El hermano estaba tocando la palabra sofroneo o algo así, ya me invito a decir sofrito, yo decía, alabado sea el Señor. Aquí en la tercera parte le daba a los maestros que nos da una idea, entonces lo que conlleva ese último versículo que se hablaba, amado, pero donde decía, compruebe si alguien sabe por qué razón el juicio de la prueba debe empezar por la casa de Dios. ¿Por qué razón? Porque somos el ejemplo del pueblo. Y somos, gracias hermano Richard, es así, somos ejemplo para otros. Y Dios en su justicia nos juzga también a nosotros, fíjese. Segunda de Corintios 5:10, y de paso voy a hacer solamente este comentario y después le doy una participación más. Dice la palabra que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Dígame, hermano Mario. En el Army, muchas veces, cuando estaban los NCOs hablando, siempre decían, practice what you preach. Y eso es, yo no voy a enseñarle a alguien algo que yo mismo no practico. Entonces, esa es la versión de lo que el hermano estaba diciendo. Todavía lo utilizan. Eso es así. Y ayer yo me encontré una hermana, y esta hermana hablamos por largo rato, alabado Dios, y ella me contaba pues de ejemplos que vio, y voy a hablar de pastores, por eso la semana que viene. Y yo le dije, hermana, tranquilita, porque cada uno, según fulano y fulano, hay un día ya preparado, de acuerdo a la palabra del Señor. Dios los deja que ahora se parezcan, que los hombres se echen aire, que se queden, que sean los chiches de la película, la última Coca-Cola en el desierto, pero en aquel día. ¿Por qué razón, hermano? Porque Dios es justo, porque es necesario, 2 de Corintios 5:10, que todos comparezcamos al tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hizo cuando estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces Romanos habla también, Primera de Corintios habla de que según cada cual haya edificado, si alguno edificó sobre jaraca, sobre madera, sobre heno, la obra de cada uno va a ser probada por el fuego. Si la obra pues se mantiene, que bueno ser obediente a Dios y ser fiel a Dios, hermano, y ser justo como siervos y ministros, porque muchos siervos en aquel día se van a colgar. ¿Y sabe qué va a hacer el Señor? No es que Dios los va a mandar al infierno, pero ante Dios vamos a ser avergonzados. Los que no hayan más hecho lo que teníamos que hacer mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, porque el Señor en su justicia juzga, amado, alabado sea el Señor. El bema, que es el que como se conoce, alabado Dios, el juicio de Dios, se supone que sea el juicio de la recompensa, pero ahí es que viene. Cada cual va a recibir una recompensa por lo que hiciste bien o por lo que hicimos mal. Hermana Cecilia, ¿usted tiene una pregunta? Sí, o sea que si la persona, como yo le hablo a mi hermana de carne de la salvación, pero mi hermana echa las cartas en este momento. Yo digo que es malo. Si ella se arrepiente y ella le da su vida al Señor, de todas maneras cuando se muera, ¿va a salir que ella echó las cartas? O sea, no, porque acordémonos que el Señor echó todos nuestros pecados que tras sus espaldas. Y que ahora estando en Cristo somos que una nueva criatura, que todas las cosas viejas pasaron. Se convierte el brujo, el chamán, se convierte la bruja, se convierte el que está buscando el horóscopo todos los días, porque qué triste es que alguna gente le dice, yo soy cristiano, y usted lo ve buscando en el horóscopo. Hermano Cristian, rapidito. The way I see it is God is basically our parent, and we're basically, if we be disobedient,
he corrects us in his own special way, whether it's not disowning us, but talking to us harshly, or actually hitting us where it hurts. And Thank you, Cristian. Nosotros tenemos esa palabra y esa es la que nos corrige, la que nos enseña, y por eso dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde irá el impío y el pecador? Eso quiere decir las pruebas que uno pasa cuando dice... Decía, ¿por qué razón debe empezar por la casa de Dios el juicio? Dios es un juez justo. Dios juzga al que está afuera y Dios nos juzga a nosotros también cada día, hermano. Y les di las citas bíblicas, como aparecen en la palabra, alabado Dios, porque todos compareceremos. Vamos a estar ante Él. Y ahí Dios, ahí es que sabe quién es quién. Somos salvos, ok. Somos salvos. Ya estamos ahí con el Señor. Pero no es que aquí dice esto y pues no. Hay un día separado también. Que el Señor nos va a llamar a todos. ¿Por qué se llama en el Bema el juicio de los galardores? Porque Dios lo que va a estar dando que una recompensa cuando tú, por lo que tú hizo cuando estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y el que sabe hacer el bien, ¿y qué dice la palabra? Y no lo hace. Le he contado como qué? Como pecado. Lo dijo usted y lo dice la palabra. Así que sabemos, alabado Dios, porque Dios es justo, fíjese. Que nadie puede, ni yo, nadie puede venir en aquel día. Ay, Señor. Ok. Damos gracias al Señor, nos despedimos, le hacemos la invitación a nuestros hermanos, amigos, familiares que se conectaron, que la gracia de Dios sea sobre su vida, esperando se haya gozado, como nosotros nos hemos gozado en esta preciosa estudio bíblico. En esta noche le hacemos la invitación para que se conecte este próximo jueves, si así el Señor lo permite. Si Cristo no ha llegado antes a levantar a la iglesia, o nos llama ante su presencia, o lo llama usted ante su presencia, alabado sea el Señor. Nos vemos aquí, nos damos cita a las 7 de la noche. Que la paz de Dios llene su vida. Good night, alabado Dios.